La pandemia de enfermedad por coronavirus fue descubierta por primera vez en diciembre de 2019 en China. La enfermedad se extendió rápidamente por todo el mundo con consecuencias fatales. Hasta el 29 de abril de 2020 se informaron más de 3.2 millones de casos en más de 212 países. La enfermedad afectó la infraestructura sanitaria de los países, los mercados y la economía de forma general. En este video veremos el impacto de la enfermedad en el sistema económico global, pero también el impacto del sistema económico global en el manejo de la crisis sanitaria. La pandemia de gripe de 1918, también llamada gripe española, mató 40 millones de personas en el mundo e infectó a un tercio de la población mundial. Más recientemente, el mundo presenció la pandemia de gripe H1N1 entre 2009 y 2010 y el brote de ébola de 2013 a 2016, que nos enseñó que incluso cuando la enfermedad tiene un efecto relativamente pequeño, su impacto económico puede ser enorme, costándole a África Occidental 53.000 millones de dólares en pérdidas. El impacto del COVID-19 no puede ser comparado con estos brotes y ni siquiera con la crisis financiera de 2008. Esta vez es diferente. La pandemia está en todo el mundo, no se concentra en países con ingresos bajos o medios, las tasas de interés están en mínimos históricos, el mundo está mucho más interconectado, las cadenas de suministro son más importantes que nunca y están siendo afectadas, y tanto la oferta como la demanda se restringen de forma simultánea. La enfermedad empezó en China, que representa el 16% de la economía global, es el mayor importador y exportador del mundo, y para muchas industrias es el principal proveedor de insumos y también es el principal comprador de productos elaborados. Desde 2014, China es la principal fuente de turismo internacional, por lo que gran parte de la oferta de servicios de muchos países depende del turismo chino. En 2019, China representó aproximadamente el 40% del crecimiento global. Cuando la crisis sanitaria se tornó mundial, la economía del mundo entero se vio afectada, no solo porque China reduce sus ventas al mundo, sino también porque deja de comprar. El aislamiento restringe la producción a actividades estrictamente necesarias, por lo que muchas industrias detuvieron su producción súbitamente y con ello el pago de sus obligaciones financieras. En muchos casos debieron despedir a sus empleados e incluso declararse en quiebra. La producción de servicios es especialmente afectada, deteniéndose el transporte internacional pero también al interior de los países. El turismo está completamente paralizado. Países como Grecia, Portugal, México o España, donde el turismo representa más del 15% de su PIB, son seriamente afectados. En todo el mundo, las personas con acceso a los mercados posponen la compra de un nuevo celular, de un nuevo auto o un corte de cabello. Y seguramente el nivel de consumo anterior a la pandemia no se recuperará saliendo del aislamiento o incluso después de una cura, asumiendo que se disponga de empleo e ingresos. Otra manera como la pandemia impacta la economía global es a través de las cadenas de suministro. La economía global de mercado y la globalización permitieron que la producción trascienda fronteras. De esta manera es fácil que los productos integren insumos de diferentes países y sean ensamblados en uno distinto. La cadena de suministro es el conjunto de todos los procesos directos o indirectos necesarios para producir un bien. Al cerrarse el tráfico entre los países, los insumos, la transformación y el ensamblaje se separaron. Esto, agravado por la especialización y la división internacional del trabajo, generó escasez en una variedad de productos, desde alimentos hasta mascarillas. Según el Instituto Estadounidense de Gestión de Suministros, 75% de las compañías del país reportaron interrupciones en sus cadenas de suministro. Por ejemplo, la empresa Hasbro, fabricante de juguetes, obtiene casi el 70% de sus productos de China. Con el colapso de las rutas de transporte, no puede llegar al mercado. En esta situación se encuentran fabricantes de autos, de teléfonos celulares y muchas industrias más. Además de la importancia de la cadena de suministro, algo completamente nuevo es el impacto de la pandemia en los mercados financieros. Un estudio publicado el 27 de marzo de 2020 no encontró evidencia en los periódicos sobre movimientos en los mercados financieros que se atribuían a una enfermedad desde 1900, ni siquiera durante la gripe española. En contraste, del 24 de febrero al 24 de marzo del 2020 hubo 22 días de negociaciones y 18 saltos en los mercados. Esto representa la mayor cantidad de saltos en la historia en la misma cantidad de días. Los periódicos financieros atribuyeron 16 de estos 18 saltos a noticias acerca del desarrollo del virus o sobre las políticas tomadas para enfrentarlo.
Esto se debe a que en la actualidad las noticias dan la vuelta al mundo mucho más rápido que hace 100 años, pero también a la integración económica global de los mercados, muy diferente que en tiempos de la pandemia de 1918. Aparte de la volatilidad, la liquidez de los mercados financieros también se ha visto afectada, no solo en activos riesgosos, sino también en aquellos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Para intentar salvar los mercados, los bancos centrales se activan flexibilizando la política monetaria e inyectando liquidez, pero las tasas de interés están en mínimos históricos y los bancos centrales compran activos cada vez de mayor riesgo, y sin embargo, los mercados financieros apenas acaban de sentir el impacto de la pandemia en la economía. Todo esto solo en los países desarrollados, de primer mundo, centrales, ricos, adelantados, del norte, bueno, se entiende. En el resto de los países, debemos esperar consecuencias parecidas, sumadas a las condiciones específicas de la desigualdad. Por ejemplo, el efecto del trabajo en el confinamiento tiende a matizarse por el teletrabajo, pero en un país con bajo acceso a Internet el teletrabajo es imposible. El confinamiento tampoco es igual para todos. Por obvias razones, no es lo mismo quedarse en una chabola con la nevera vacía a quedarse en una casa con jardín y piscina. Los sistemas sanitarios de los países subdesarrollados no pueden afrontar la emergencia que la pandemia significa y son mucho más débiles que los sistemas de los países centrales. La desigualdad juega entonces un papel importante para disminuir o profundizar el impacto económico de la enfermedad y será un factor importante a tomar en cuenta para los desafiantes meses que siguen. No se puede decir que el impacto económico de la pandemia será igual para todos los países y tampoco será igual para todas las personas. Según Bloomberg, 226 personas perdieron su estatus de multimillonarios, lo que quiere decir que siguen siendo millonarios. Y en la otra cara, según la CEPAL, solo en Latinoamérica, la pobreza podría alcanzar a 25 millones de personas, pasando de 185 a 210 millones de almas, lo que solo hará más difícil la situación. En resumen, sabemos que el impacto de la pandemia va a ser muy grave, pero debemos recordar que la pandemia no representa un reto a la economía de los países, ni tampoco un reto a la economía del mundo, sino un reto para toda la sociedad. Estaremos subiendo una serie de videos para entender la relación entre la pandemia y eso que hemos llamado economía. Encontrarás los estudios que utilizamos y todas las fuentes en la descripción del video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y gracias.